Hola, en este vídeo vamos a hablar de la necesidad de regulación en el generador, bien se trate de dínamo como alternador, y vamos a tratarlo de una forma histórica, de los históricos reguladores de la dínamo y el alternador. Para empezar, ¿por qué se necesita regulación en la dínamo y en el alternador? Pues basándonos en el principio de la inducción electromagnética, la fuerza electromotriz inducida depende de la variación del flujo y de la variación del tiempo. Son las dos variables sobre las que se puede actuar para controlar la fuerza electromotriz en bornes, es decir, la tensión en bornes del generador, sea dínamo o sea alternador. Entonces, la variación del tiempo dependerá del número de revoluciones del motor, ya que está unido a través de correas y poleas al cigüeñal del motor. Cuanto más rápido gire el motor, más rápido girará el generador y mayor será la tensión producida. Si quiero actuar sobre la tensión en bornes, tengo que actuar sobre el campo magnético inductor. Entonces, como veíamos en este pequeño dispositivo, si yo giro muy despacio, la velocidad es muy pequeña. Es decir, la variación del tiempo es muy grande, que está en el denominador, lo que da lugar a que la tensión producida sea muy baja y no se accione la bombilla. Sin embargo, si aumento la velocidad, la bombilla alumbrará porque he conseguido mayor tensión, como era un ejemplo de la dínamo. El funcionamiento de la dínamo y del alternador se basan en la inducción electromagnética, pero de forma distinta. Mientras que en la dínamo se mueve el conductor en el seno de un campo magnético, en el alternador se mueve el campo magnético y permanece fijo el conductor. La dínamo, la responsable de la creación del campo magnético inductor, son estas bobinas, las bobinas inductoras, que se introducían unos núcleos metálicos en el interior para reforzar el campo. Al introducir corriente en las bobinas, se crea un campo magnético que será mayor cuanto mayor sea la intensidad de corriente que circula por estas bobinas. Si anulo la corriente de las bobinas, anulo el campo magnético y anulo la tensión en bornes. El grupo regulador de dínamo era un regulador de tipo electromagnético, el primero. Como dijimos, vamos a tratar de un modo histórico. Aquí existían unos cables de conexión entre el regulador y el generador. Tenía 3 bornes, está la tapa colocada al revés, DIN 51, XC67 y BAT 30. Al descubrir el grupo regulador, vemos que está dispuesto de 3 relés de características distintas. El primer relé está compuesto por un bobinado fino de muchas espiras. Este sería el regulador de tensión. Es decir, este relé controlaría con la apertura y cierre de sus contactos la tensión en bornes de la dínamo. El segundo relé que vemos aquí, vemos que tiene un bobinado gordo, pero pocas espiras. Ese es el regulador de intensidad, que controlaría con la apertura y cierre de sus contactos que el consumo no supere la intensidad máxima que la dínamo podía proporcionar, ya que en el automóvil, al estar conectados los consumos en paralelo, cuanto más consumidores tenga, mayor serán las demandas de intensidad del generador. Y por último, el último relé está compuesto de 2 bobinados. El de afuera es grueso, pero por dentro tendría también un bobinado fino como este. Ese último relé es el conocido como relé disyuntor, el cual
actuaba con la apertura de cierre de sus contactos a modo de interruptor automático, de manera que cuando la tensión en la dínamo fuera inferior a la tensión de la batería, tendría los contactos abiertos, impidiendo que la batería se descargara a través de la dínamo, ya que la dínamo es una máquina reversible y se accionaría como un motor. Sin embargo, cuando la tensión en la dínamo superara la tensión en la batería, de la batería, cerraría sus contactos, permitiendo la carga de la batería y la activación del resto de consumidores del automóvil. Sin embargo, en el alternador contamos con un regulador mucho más pequeño. Si lo abrimos, vemos que solo hay un relé, ya que en el alternador solo es necesario regular la tensión, no hace falta regular la intensidad y no hace falta el relé disyuntor. ¿Por qué no hace falta el relé disyuntor en el alternador? Porque esa misión la realizan los diodos de la placa de diodos, ya que impiden la circulación de la corriente desde la batería al alternador. Pues los diodos solo permiten la circulación de la corriente en un único sentido. Porque no necesita regulador de intensidad el alternador. Bueno, pues el alternador, como vimos, tiene dos piezas fundamentales en su funcionamiento, que son estas dos. Aquí se crea el campo magnético inductor y aquí se genera la corriente eléctrica para su posterior utilización. ¿Qué pasa? Pues cuando yo aumento el consumo de corriente, la corriente que se genera en los bobinados inducidos será cada vez mayor. Cuando pasa una corriente eléctrica, se genera un campo magnético. Si la intensidad es superior, aquí se va a formar también un campo magnético que se va a oponer al campo magnético inductor. Es decir, que el propio alternador se autolimita por saturación magnética en el campo. Y aún más, cuando yo aumento la corriente en esta pieza, quiere decir que ésta está girando a mayor velocidad, lo que da lugar a una frecuencia superior en la tensión alterna y a que aumenten los fenómenos de autoinducción producidos en la corriente eléctrica. Por ese motivo el alternador se autolimita y no necesita regulador de intensidad. Solamente necesita un regulador de tensión. En este caso antiguo tendría un portaescobillas donde irían las conexiones del regulador hacia el alternador. Aquí vemos que tiene 1, 2 y 3 contactos. Estos dos están en reposo cerrados y permitirían el paso de la corriente, cuando yo le doy al contacto, al interior de la bobina inductora del alternador. Mientras no se superara la tensión de regulación a la cual venía tarado el regulador, esos dos contactos permanecerían cerrados. Pero en el momento que yo incremento por encima de la tensión de regulación, se separarían estos dos contactos y la corriente se vería obligada a pasar a través de una resistencia, la cual provocaría una caída de tensión, limitando la intensidad que circulara por la bobina inductora y reduciendo así la tensión en Borner del alternador, el cual, una vez reducida, volvería a cerrar y estaría continuamente abriendo y cerrando. ¿Cuándo tocaría en el último contacto el regulador? Pues tocaría en el momento en que el coche o el automóvil está muy acelerado, es decir, está produciendo mucha corriente, tiene pocos consumos activados, la fuerza magnética es tan grande que lo llevaría a tocar en el último contacto, desviando la corriente a masa y no introduciendo corriente en la bobina inductora del alternador, haciendo caer el campo magnético y reduciendo de esta forma la tensión en bornes del alternador.
Bueno, para finalizar, como resumen, decir que tanto la dínamo como el alternador necesitan de un regulador para limitar la tensión en bornes del mismo, ya que al incrementarse el número de revoluciones se incrementa la tensión. Y los consumidores eléctricos que se montan en los automóviles vienen para trabajar a una determinada tensión. Si incremento ese valor de tensión, se fundirían las bombillas y se destruirían el resto de componentes eléctricos o electrónicos del automóvil. Tanto sea dínamo como alternador, los dos necesitan de un regulador. Y la función principal del regulador es estabilizar la tensión en bornes del mismo, porque como la fuerza electromotriz inducida depende de la variación del tiempo, cuanto más rápido sea el giro del mismo, mayor será la producción de corriente. Entonces, sobre el tiempo no puedo actuar, es decir, sobre el número de revoluciones del motor, porque de lo contrario no puedo ir subiendo una pendiente y decir, ahora no acelero porque me paso de tensión en el alternador o en la dínamo. Y lo único sitio donde puedo actuar es sobre el campo magnético inductor, y ahí actúa el regulador, limitando, en el caso de la dínamo, la corriente que entra en las bobinas inductoras de la dínamo, o bien limitando la corriente que entra en la bobina inductora del alternador. De esa manera, el regulador controla la tensión en bornes, bien sea de la dínamo o bien sea del alternador.